Son causas dibujadas impulsadas claramente por el señor Mañeto, el diario Clarín, y la embajada norteamericana, que claramente campea en la Argentina hoy de norte a sur y de este a oeste, y por supuesto el mandante de esos dos poderes es el presidente Macri, y la justicia actúa como una tiranía, claramente. La entrada al departamento tiene aspecto de caja fuerte. Está dotado también de una caja de caudales modernísima y de modesto contenido. Muy buenas noches, Nelson. Fría noche acá en el Calafate con 2 grados bajo cero, y en el medio de todo eso la información que sigue moviéndose. Si bien los allanamientos que hubo 18 acá en el Calafate terminaron, todos dieron resultado negativo, pero negativo en función de buscar dinero líquido en efectivo, ¿no? Hay que aclarar eso. Están buscando dinero líquido, no lo encuentran. Yo me formé en el derecho, con lo cual creo en la justicia, ¿está? Y yo creo en la justicia, así que espero que la justicia en algún momento se ponga los pantalones largos, deje de hacer política y empiece... ¿Ve la mano de Macri atrás de todo esto? Y no tengo la menor duda, porque él tiene sobreseimientos express en causas que son absolutamente inexplicables. ¿Cómo es que de golpe aparecen los Panama Papers y él siempre dijo que no tenía nada que ver con las empresas, y de golpe arma una acción declarativa de certeza que sale en tiempo real en un juzgado civil, una sentencia írrita que termina aclarando con actas de directorio que efectivamente lo ponen en el lugar donde lo pone la investigación de los Panama Papers, y de golpe el juez dice, no, él no tenía nada que ver, era el Papa. Yo le hago mi última pregunta. ¿Usted en realidad ven que no es la misma vara de la justicia para todo el mundo. ¿Ustedes lo ven o no lo ven? ¿O soy yo la única que está No, nosotros lo hemos planteado. Yo por eso creo que la justicia va a tener que explicar. Bueno, entonces hay sobreseimientos express y detenciones y prisiones preventivas express. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como el mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y les creyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Acá en Argentina todo ha cambiado, manda el monigote del dueño de un diario. Juez el fiscal y salen a cazar, como en el gobierno militar. Nadie se explica a ningún abogado por qué carajo estás encerrado. Presos políticos, viejos con hambre, todo está por volar por el aire. La Venus de Milo no va a poner la mano en el fuego por nadie. Solo los de hierro se van a quedar espalda con espalda a pelear. Entran Mañeto, salen en la prensa ensuciando gente que le molesta. Si envenena a los argentinos, nos llena de odio por su beneficio. Es muy difícil hablar de una persona que está privada ilegítimamente de su libertad. Y mucho más difícil es si esa persona es tu papá. Digo privación ilegítima de la libertad, en el caso de mi papá, como en el de otras personas, se vulneró el principio de inocencia, la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución Nacional. Dicho eso, me gustaría ante todo destacar que desde que tengo uso de razón, tengo imágenes, tengo vivencias, conversaciones, preocupaciones de él, donde lo que se manifestaba allí era su preocupación, su compromiso social y político. Esa fue la prioridad en su vida. La política fue su vocación, es su vocación. La militancia fue la columna vertebral de él. Y cuando digo militancia, digo la militancia en toda su extensión. Mi papá es un militante de la vida, ante todo.
La infraestructura económica y social como polea de crecimiento económico, de generación de empleo, de generación de competitividad, de economía y en materia logística no ha tenido parangón en toda la historia. Quiero mencionar simplemente 7 hitos del año pasado. Primero, el lanzamiento del satélite ARSAT número 1. El segundo hito, lanzamiento exitoso del vehículo experimental del futuro lanzador de satélite. Tronador número 2. El tercero, pusimos en marcha al 100% Atucha 2, bautizada por ustedes, presidente Kirchner. El cuarto hito fue la energía aplicada precisamente a la medicina. El quinto hito, que también tiene que ver con la salud y que fue la inauguración de la mayor planta de tratamiento de líquidos placales de toda Latinoamérica. La central termoeléctrica fue el sexto hito. El séptimo hito fue la autovía 14, que fue inaugurada, 531 kilómetros de lo que había sido denominada la Ruta de la Muerte. Habla cualquiera, hacer es lo que marca la diferencia. Siempre esta expresión política, que es el liberalismo, que es la expresión del liberalismo, digamos, que va cambiando de nombre, ha tenido la misma actitud. Es estigmatizar a aquellos que producen transformaciones. No quiero ser grosera ni recordar cómo la calificaban a Evita en su momento, cómo en una pared apareció escrito "Viva el cáncer", digamos, ¿no? De qué acusaciones lo tenían a Perón respecto de la UES, cosas horribles. Hay que estigmatizar. Hubo dirigentes del peronismo en aquella época que terminaron presos, el propio Perón terminó exiliado y no fue por una diferencia política, fue justamente por lo que hizo. Por las mismas razones que está Julio preso. Digamos, Julio De Vido cuando venía con Néstor desde la Patagonia, cuando asume la responsabilidad del país, que no era cosa fácil, porque una cosa es la escala de una provincia y otra la escala nacional, hasta el nombre de su área, ¿no? Ministerio de Planificación. Lo que hizo fue planificar un país y un territorio para favorecer la producción, las exportaciones, el bienestar de la gente. La política energética, por ejemplo, de Julio De Vido, era enormemente inclusiva, ¿no? Se lo ha criticado a él y se han criticado los subsidios al consumo de gas o al consumo de energía. Y hay cosas que hay que mirar en lo que están pasando en la actualidad. El otro día, triste y lamentable, Valentino, un chiquito de Quilmes, de 8 años, electrodependiente, que murió. Y murió por no tener electricidad. Porque la mamá se tenía que anotar en un registro de electrodependientes, pero la mamá vive en un barrio muy humilde, no conocía ese registro. Y el nene murió. Eso es lo que marca la diferencia entre una política energética inclusiva y esto que está pasando hoy en día, donde a la gente le dicen que se abrigue mucho, que cierre la ventana y que cocine con carbón para no consumir energía. Creo que Julio está preso paradojalmente, ¿no? Por las cosas que se debían hacer, por las cosas que hizo. Porque incluso interpeló a sectores del poder y sectores empresarios que estaban acostumbrados a otra cosa en este país y ahora han vuelto y hoy son beneficiarios de este gobierno, son beneficiarios de las decisiones políticas de este gobierno. Él los interpeló y además fue enormemente activo, a gran escala, con las conexiones en la red de gas, cloacas masivamente construidas en los distritos, en grandes distritos enormes como La Matanza, que habían estado... Mire, le voy a dar un ejemplo, a contraimperio. Yo soy de San Isidro.
Cuando asume Néstor y asume el Ministerio de Planificación Julio De Vido, en San Isidro estaba cubierto de cloacas más o menos el 40% de la población, el distrito más rico de la provincia de Buenos Aires. Y gracias al Ministerio de Planificación Federal y al gobierno de Néstor primero y Cristina después, hoy San Isidro tiene prácticamente el 90% de cloacas. Teníamos un déficit de pavimento enorme, sobre todo lo que es el Bajo Boulogne, Barrio Obrero Ferroviario en Villa Adelina, y hoy no hay, creo que quedan nada más que muy poquitas cuadras sin pavimento, gracias a la gestión de Néstor y de Julio De Vido y de Cristina. 12 años después, podemos decir con orgullo que no dejamos nuestros principios en la puerta de la Casa Rosada, porque reconstruimos un país en quiebra y casi sin esperanza, porque duplicamos nuestro PBI en 12 años y generamos 6 millones de nuevos puestos de trabajo, porque recuperamos YPF y los recursos de nuestro suelo y rescatamos también aerolíneas argentinas del vaciamiento. 12 años después, podemos decir que reactivamos la vida política y la llevamos al Congreso y las calles. Y votamos porque cada chico que nazca en la Argentina tenga garantizada su asignación universal. Votamos por el amor igualitario y por la identidad de género para que cada persona pueda encontrarse a sí misma libremente. Votamos contra los monopolios que le imponían condiciones a la democracia, por una ley de medios superadora de la que regía desde los tiempos de la dictadura. Por esas razones, lo único que uno puede pensar es que Julio es un rehén de este gobierno, que De Vido es un rehén, para mostrar en otro lugar, no a la gente, qué es lo que no se debe hacer. Entre la música y lo vivido. A ver, me resultaría muy difícil ponerme a escribir desde tu cabeza o desde la cabeza de cualquier otra persona. Generalmente todas las canciones que escribo son cosas que me pasaron, ametaforeadas y con los adornos que le quieras poner, pero me cuesta mucho escribir ficción. Siempre son cosas que me pasan. Y ¿cómo carajo hago? Para escribir sobre un tema que hasta los 44 años me fue ajeno, que es la no libertad de mi viejo. Me cuesta mucho contar cómo estos tipos tienen un sistema para demonizar gente a través de un diario, que la opinión pública tome partido, para después ponerlo en una jaula como un canario y que la gente lo observe, ¿no es cierto? Como chivo expiatorio, trofeo de guerra, como le quiera llamar. Es un poco de todo. Es un plato que se sirve con todos estos condimentos: bronca, angustia, impotencia, dolor. Me siento, qué sé yo, cuando me voy a dormir en mi cama a la noche y me tapo, pienso por mi viejo de estar en una cama de mierda. Cuando me siento a comer un plato de comida caliente, me siento hasta culpa a veces, ¿viste? Asco le tengo, no bronca. Asco. Me da pena la gente que se va a laburar a la mañana y ve la Argentina, porque ni siquiera lo compra el diario, lo ve en la tapa de Clarín de algún kiosco y están como robotizados, ¿viste? Lo que dice esa tapa es lo que pasa de verdad para ellos. Y ahí está la verdad de la grieta. Los que piensan de esa manera y ven la Argentina como se las muestran, y los que están en la Argentina que ven como realidad lo que está pasando.
sigue siendo papá. Por más que esté donde está, sigue siendo un padre. El peronismo es el hecho revolucionario de la Argentina. Raúl Scalabrini Ortiz, uno de sus principales intelectuales, lo sintetizó de esta manera. Bajo su dirección, la del presidente Juan Perón, el país trabajó durante 10 años. Transformó su organización financiera, repatriando la deuda externa y permitiendo la formación de capitales nacionales. Transformó su economía, diversificando los cultivos, estimulando la minería, apoyando decididamente la industria. Transformó su política interna, dando acceso a los trabajadores agremiados y procurando que reflejara en sus planificaciones las necesidades del país. Transformó su estructura social con la formación de nuevas clases pudientes que no extraían sus provechos del campo. Transformó la enseñanza superior con el alejamiento de servidores del capital extranjero y la desautorización de sus espurias doctrinas. Transformó las costumbres al extender a las clases trabajadoras hábitos y recreos que habían estado reservados para los pudientes. Había un pequeño horizonte para cada esperanza. La crisálida había comenzado a romper su capullo y desplegaba sus alas. Quizás hay más diferencias entre la Argentina anterior y posterior a Perón que entre la Francia anterior y posterior a la Revolución Francesa. El peronismo del 43, 44, 45 encontraba un país que, inmerso en la revolución industrial en el mundo, comenzaba a industrializarse fenomenalmente en el conurbano. Para eso y para promover la producción nacional se necesitaba un plan de infraestructura y mejoramiento de los servicios, incluso para la reubicación de la gente que vivía a vivir a la zona urbana, que fue solamente posible con una mirada más a largo plazo, que estuvo reflejada en el plan quinquenal. Eso implicaba rutas, implicaba escuelas, implicaba red de agua, implicaba cloacas, lo que permitió que Argentina creciera fenomenalmente en materia industrial. Esa es la mirada del peronismo, siempre fue la mirada del peronismo, una mirada a más largo plazo, a más largo alcance, porque las miradas cortas o las propuestas cortas es lo que nos ha sucedido entre el gobierno de Perón y entre el gobierno de Néstor. Siempre fue una ausencia de planificación lo que hubo. Era solamente medidas, algunas extemporáneas, otras de corta visión, otras ligadas a negocios económicos, y entre uno y otro se fueron deteriorando enormemente los servicios, ¿no? Ninguno de nosotros puede olvidar lo que fue en la época de los 90 con el gobierno de Menem, ramal que para, ramal que cierra. En realidad el ferrocarril cumplía mucho más que una función de traslado de pasajeros o de producción. Unía pueblos. Hay pueblos que han quedado perdidos en el olvido luego que cerraron los ramales ferroviarios. Bueno, esta es la diferencia. Vamos, en el gobierno de Perón hubo una clara planificación territorial para unir esas poblaciones que además estaban ligadas a las producciones regionales y habían quedado aisladas, porque Argentina siempre tuvo una mirada centrista desde el puerto de Buenos Aires, ¿no?
y hubo una desatención de lo que ocurría en el interior del país. Bueno, basta solamente ver la cantidad de población que tenemos en la Patagonia, escasa, pero por falta de servicios y por falta de infraestructura. El peronismo miró el país desde otro lugar, desde la posibilidad de generar una actividad productiva con posibilidades de exportación y abastecimiento del mercado interno. Para esto había que tener servicios, para esto había que tener infraestructura. Cuando uno mira este gobierno actual, el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, la verdad que genera una profunda tristeza, ¿no? Pensar que se perdió tanto tiempo, estos 2 años y medio perdidos, y se perdieron tantas posibilidades. Y en el día a día, la verdad que levantarme sin Julio y acostarme sin Julio es demoledor, y eso hace que yo esté muchísimo tiempo con él en Marcos Paz. Yo voy no solo los días de visita familiar, que son 2 días por semana, sino que además como abogada voy 4 días más. Desde los 28 años que estoy al lado de Julio, siempre estuve con él muchísimo tiempo y hemos estado trabajando juntos muchísimo tiempo. Entonces me resulta muy difícil, más allá de la terrible injusticia que estamos viviendo, porque la verdad que las situaciones injustas desde todo punto de vista, en mi condición de abogada no puedo tolerar que no puedas tener derecho a defenderte o a ser oído, porque está todo, la justicia está en crisis, está manejada groseramente, te diría, por el Poder Ejecutivo. Entonces ese dolor es muy fuerte y atraviesa mi vida. Pero bueno, no puedo evitarlo porque a mí me hace falta estar cerca de él y saber cómo está y saber qué necesita. Es una persona que tiene una prisión preventiva, es una prisión preventiva caprichosa y política. No tendría que estar en una cárcel de máxima seguridad en condiciones como las que está Julio. La política energética que diseñó Néstor y que llevó adelante Julio De Vido permitió licitar y empezar a construir 4.000 kilómetros de cañería. Lo temprano de la creación del Ministerio de Planificación en lo que fue el kirchnerismo, o sea, fue el primer ministerio que incluso Néstor Kirchner anunció públicamente que se iba a crear y enmarcó los primeros programas o planes de acción dentro de ese ministerio. Y te decía que el gran enemigo de Julio fue, además del grupo SOCMA, que te contaré después por qué motivos, el grupo Clarín. Y el grupo Clarín porque Julio fue el único que puso en vigencia la ley de medios. De acá a Marcos Paz son 120 kilómetros, 240 kilómetros 4 veces por semana, con tal de ir y de darle un abrazo. Al pueblo de Buenos Aires. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zucco,
Pues resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías.